Esto que estoy por contar me ocurrió en uno de mis tantos viajes por carretera. Soy trailero y prácticamente así es como me gano la vida. Anteriormente este trabajo dejaba muy buenas ganancias, pero con el tiempo cada vez somos más y por lo tanto la demanda es menor. De hecho, llegué a pasar más tiempo en carretera que con mi propia familia, lo cual me afectaba mucho, y no fue hasta tiempo después de la muerte de mi hija que decidí dejar todo esto a un lado. Ella tuvo hace algunos años un accidente de tránsito, donde perdió la vida junto a sus amigos. Jamás pude recuperarme. Descuidé a mi esposa y unos meses más, ella también se fue. Para ser honestos, esto nunca me importó. Cuando ocurrió el accidente yo estaba lejos, y para cuando llegué, mi hija ya había sido sepultada. Creo que eso hasta cierto punto fue lo mejor. El último recuerdo que tengo de ella es de cuando estaba viva. Hoy en día pienso abandonar este trabajo y dedicarme a otra cosa. No me siento capacitado para hacer algo más, pero viví una experiencia que hasta ahora no la he podido sacar de mi cabeza. Hace unas semanas me encontraba transitando por carretera. El reloj pasaba de la 1 de la mañana. Fue entonces que a mitad de la nada vi un hombre caminando a las orillas alzando su mano en seña de pedir un aventón. Al verlo quise detenerme para ayudarlo, pero la situación era muy extraña, pues no había absolutamente nada a kilómetros. Tal vez quería robarme. Eso fue lo que pensé. Seguí de largo y después de un rato llegué a un área de descanso, donde me detuve a fumar un cigarrillo. Había 2 trailers más en el lugar, así que me acerqué para hablar con los choferes, pero para mi sorpresa no había nadie. Posiblemente dormían en el camarote de sus unidades. Al regresar, pude notar que alguien rondaba mi tráiler, así que me acerqué poco a poco, hasta que sorprendí a un joven bien parecido que al parecer buscaba algo. ¿Se te perdió algo?, pregunté con un tono desafiante. No, te estaba buscando, respondió. No lo podía creer. Era el mismo hombre que había visto a mitad de carretera en medio de la nada. ¿Cómo me alcanzaste?, pregunté. Corriendo, respondió el hombre con una sonrisa en su rostro. El hombre se limitó a sonreír y posteriormente sacó una cigarrera de su chamarra para ofrecerme un cigarro, a lo cual yo no pude negarme. Pensé que si tenía alguna mala intención, ya habría hecho algo contra mí. Por mi parte, siempre llevaba mi navaja conmigo, así que me sentía tranquilo y seguro. Sin duda ese hombre no se veía peligroso. Luego de conversar un rato, no podía evitar ponerle atención. Tenía una habilidad para hablar que no había visto antes. La verdad es que yo siempre me considero una persona seca, de pocas palabras y, por supuesto, de pocos amigos. Pero este hombre había logrado hacerme hablar, y lo que es peor, hacerme sentir la necesidad de seguir escuchando sus historias. Fumamos otro cigarro y me ofrecí a llevarlo por cuenta propia, y él me agradeció, así que sin más, subimos al tráiler y comencé a conducir. Ya está muy cerca el pueblo al que voy, me dijo. Conforme avanzaba, me fui percatando de que ese hombre despedía un olor muy extraño, un olor fuerte que no había olido antes. Y luego de avanzar un par de kilómetros, sus preguntas comenzaron a tornarse algo extrañas, aunque al principio no le tomé demasiada importancia. ¿Cómo está tu hija?, preguntó. Bien, todo está bien con ella, respondí firme y tajante. Por varios minutos no dijo absolutamente nada, solo miraba por la ventana y en ciertas ocasiones se burlaba de algo. Eso comenzó a desesperarme un poco. Hacía esa risa discreta, como si no quisiera que yo me enterase de aquello que le causaba tanta gracia. ¿Tu esposa está bien? Sí, está bien donde sea menos aquí,
respondí. Aquel hombre hizo lo propio y siguió mirando hacia afuera, pero luego de un rato de silencio, me hizo otra pregunta que me desconcertó. ¿La extrañas? ¿Extrañar a quién? Tu hija. Que si extrañas a tu hija. En ese momento me puse muy nervioso. Por algún motivo sentía intimidación, tal vez miedo ante la presencia de ese tipo que a simple vista parecía un hombre amable y agradable, pero de pronto su mirada se tornaba extraña. Ni siquiera podía mirarle a los ojos por más de 2 segundos. Antes de responder esa última pregunta, él me sorprendió con una más. ¿Sigues soñando con la muerte? En ese momento supe que algo andaba mal. Llevaba días soñando con ese accidente. Soñaba a mi hija muerta, que no podía ayudarla. Pero no había manera de que él lo supiera. Antes de siquiera responder su pregunta, aquel hombre comenzó a carcajearse de una forma aberrante. ¿Te estás burlando?, pregunté furioso ante la situación mientras lo miraba. Sin embargo, aquel hombre solo seguía carcajeándose, y fue entonces que retorné mi vista a la carretera y juraría que vi la silueta de una mujer ahí enfrente, la cual también podría jurar que era mi hija. Sin pensarlo frené de golpe, casi perdiendo el control de la unidad, pero no me importó. Bajé rápidamente, aunque para mi sorpresa no había nada. Incluso me asomé por debajo del tráiler, pero no. Todo había sido producto de mi imaginación. Abordé una vez más a la unidad, y ahí seguía ese hombre sentado mirando hacia el frente. ¿La viste?, pregunté, pero él no respondió. Encendí el vehículo y de nuevo arranqué. Avanzamos algunos metros cuando de nuevo comenzó a burlarse, pero esta vez no era exagerado como en la ocasión anterior. Esta vez solo gemía, como si estuviera aguantándose la risa. Quise voltear a verlo, pero con el rabillo del ojo pude ver que la forma de su rostro parecía haberse deformado. Su cabeza era más grande que antes, parecía tener el cabello rizado y alborotado exageradamente. Además, ese sonido de intento de risa ya no era el mismo. Había cambiado a un tono más grave. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, pregunté sin atreverme a voltear a mirarlo. Él simplemente comenzó a hablar en un idioma que yo no entendía. Parecía que solo balbuceaba, como si estuviera rezando en voz baja. Yo por mi parte comencé a gritarle que me dejara en paz. En este punto estaba totalmente aterrado. ¿Quieres ver a tu hija?, preguntó mientras comenzaba a carcajearse. Podía sentir su saliva cayendo en mi cara, si es que eso era lo que emanaba de su boca cuando se burlaba. Luego de esto vi que realizó un movimiento. Se agachó un poco hacia la parte de abajo, donde yo tenía algunas botellas de vidrio en el suelo. Miré levemente para ver lo que estaba haciendo, lo que hizo que el miedo me invadiera completamente. La forma de sus pies no tenía ropa. No sé cómo explicarlo, pero no tenía ningún sentido. El tono de su piel era marrón, muy oscuro. Sus pies eran exageradamente grandes. Las uñas eran verdosas y largas, quebradizas. Posiblemente de ahí venía ese olor repugnante. Se levantó de golpe con una de las botellas en su mano, y vi de nueva cuenta con el rabillo del ojo cómo la llevó a su boca. Arrancó la mitad de la botella con una mordida y comenzó a masticar para posteriormente tragarse el vidrio. Yo estaba en pánico total, así que frené lentamente hasta detener completamente la unidad. Esa cosa me estaba mirando fijamente y podía ver que la expresión de su rostro no era una risa, era algo más siniestro. Al paso de unos segundos escuché cómo abrió la puerta y por cuenta propia descendió del vehículo. Apenas bajó y cerró la puerta, lejos de alegrarme,
hizo que el pánico se incrementara cuando me di cuenta que a pesar de que había bajado del tráiler, su rostro seguía a la altura de la ventana. Era como si éste hubiera crecido de la nada. No tardó en dar la media vuelta y caminar hacia la oscuridad, saliendo del camino. Yo simplemente me quedé varios minutos ahí, congelado del miedo. No sabía cómo reaccionar ante lo que había vivido. Simplemente tomé la otra mitad de la botella, mientras seguía sin explicarme cómo lo hizo. Ya pasaron varias semanas de aquel suceso, y estoy en busca de otro trabajo, así que solo espero olvidar esto lo más pronto posible. Pero la verdad es que también quisiera encontrar una explicación a aquello que me sucedió.